Bien. Bueno, entonces, lo que quería explicar ahora era simplemente esto, que es lo que puse acá. Si acá se puede ver justamente un nuevo pizarrón. Ahora vamos a explicar esto. Bien, entonces, a ver si espera. Ok, entonces, como decía, justamente la pregunta que nos quedó pendiente de la última tanda era esto, ¿no? De cómo se genera la probabilidad, digamos. Dado que ya dijimos que la deducción es totalmente segura, ¿no? Ese paso de premisa a conclusión, y que en la inducción eso no ocurre. O sea, en la inducción lo que hay de acá a acá es un salto de probabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se da esa probabilidad? O también se podría decir, eh, ¿de qué manera encuentro el apoyo, para poder concluir esto? ¿Sí? Y de algún modo, ¿cuánto apoyo? ¿Sí? También, así como pregunté cómo, podría preguntar cuánto, ¿no? ¿Cuánta probabilidad? Por eso es que habíamos puesto números, ¿no? Porcentajes. ¿Sí? ¿Cuánta probabilidad? Bueno, un 50%, ¿sí? O un 80%. Bueno, esto justamente nos muestra que cuando uno piensa en términos estadísticos, está pensando en términos inductivos, obviamente. Bueno, pero este ejemplo que tenemos acá es como el ejemplo que nos va a mostrar justamente esto, ¿no? De cómo uno va como adquiriendo, digamos, como va acumulando, de algún modo. Vamos a ver que ese es un concepto que se usa, en algunos autores lo usan. Vamos como acumulando o vamos como ampliando la cantidad de probabilidad que tenemos de que algo suceda. Y bueno, ¿y cómo lo podemos saber? Bueno, en este caso, por la cantidad de premisas que tenemos afirmando algo determinado. Ahora vamos a ver qué. Pero digamos que la cantidad tiene que ver justamente con la probabilidad, porque es como lo que decíamos del mate. Si yo, si yo quiero afirmar que todos los argentinos toman mate, o que la mayoría toma, cuantos más tenga, mejor, ¿no? En los ejemplos que habíamos puesto antes, yo había puesto esto del 85% toma mate. Pero bueno, porque ahí yo tenía la muestra de, de, de la cantidad, ¿no? De 100, justo agarré 85 que toman. Pero bueno, ese era un ejemplo de inducción, ¿no? Que quería mostrarles como algo muy general. Esta es como ya un tipo específico de inducción. El pizarrón anterior era como una especie de ejemplo cualquiera que agarramos para que ustedes vieran. Ahora vamos entrando un poco más, ¿sí? Y vamos a ver este tipo de argumento, este tipo de inducción, que se llama inducción por enumeración incompleta, y que es justamente uno de los tipos específicos de inducción que tenemos que entender. Elegí justamente este porque este es uno donde se ve claramente cómo uno va como agregando, va como ampliando la probabilidad, ¿sí? Después vamos a ver otro, pero bueno, este ¿qué es lo que dice? Dice, el gato es felino y tiene garras. ¿Mm? Ese es el ejemplo que elegí, ¿no? Podrían ser otros, pero bueno, acá eso es igual que la inducción. Digo, este es un ejemplo entre otros, hay miles, infinitos, probables. Esto es como un tipo de argumento. No decimos que es una forma, porque yo no puedo formalizar esto, ahora vamos a ver por qué, pero se entiende que tiene que ver con que no hay justamente con lo mismo que venimos diciendo, con que no hay un salto exacto. Entonces lo que yo ponga acá como fórmula no va a llevarme a algo acá como fórmula también exacto, sino que voy a tener que poner como una serie de
de símbolos para mostrar que yo estoy como juntando datos y que hago un salto acá, pero que no llego a algo. Bueno, es difícil, no se puede formalizar. Ahora lo vamos a ir entendiendo mejor por qué, pero ya les tiro eso, no se puede. Entonces, ¿yo qué digo acá? Digo, voy diciendo cosas sobre un determinado aspecto del mundo, de la realidad. Hablo de los gatos y un rasgo que ellos tienen, que es tener garras. Entonces, afirmo esto del gato. Luego también lo afirmo del tigre. Digo que el tigre es un felino y que tiene garras. También lo afirmo del puma. Digo, el puma es felino y que tiene garras. ¿Vamos? Entonces, con estas tres afirmaciones, que son las premisas, yo doy un salto para concluir, ¿no? Digo, por lo tanto, todos los felinos tienen garras. ¿Sí? Bien, entonces, ¿para qué pongo este tipo de inducción? Para que se vea un ejemplo donde yo dé claramente ese salto que les decía antes, por acá, donde les decía esto de que en la inducción uno supone algo, da un salto, como un salto de confianza, digamos, ¿no? Es un salto que también se puede decir que es una generalización. Uno generaliza, ¿no? Para poder actuar en la vida dice, bueno, a ver, sí, ¿no? Como el caso de tomar mate en argentino o el caso de cualquier caso, ¿no? Me compré 3 teléfonos Motorola, son buenos, entonces me sigo comprando. ¿Pero por qué? Porque supongo que porque 3 eran buenos y yo los vi funcionar, supongo que todos eran buenos. ¿Sí? Pero bueno, esos 3 que tenía en realidad no eran suficientes como para estar seguro de que todos. Pero bueno, no importa, yo como necesito comprarme uno, hago esa suposición y digo, bueno, es probable, muy probable que este también sea bueno. Bueno, y así con infinitos ejemplos, ¿no? Puedo decir, qué sé yo, si de la cantidad de veces que comí pescado, de 10 veces que comí, 3 veces me cayó mal, bueno, o 5 veces, yo sé que hay un grado alto de probabilidad, la mitad, de que también me caiga mal ahora, ¿no? Entonces son cosas que me permiten actuar, ¿sí? Sirven para la vida. Y que donde yo tengo que meter como en la licuadora, digamos, la experiencia que tengo sobre eso. Cosa que no ocurre con la inducción, con la deducción, perdón. Porque la deducción, como es numérica, depende de mi experiencia, saber que yo, si tengo que un viaje de 40 minutos y tengo que llegar a las 6, tengo que salir por lo menos a las 5:20 o más temprano, no depende de mi experiencia. Con tal de poder hacer esa cuenta, ya está. Cierto es que la experiencia es útil porque uno con la experiencia aprende que uno no puede llegar más rápido de lo que es el tiempo, esos 40 minutos. O uno aprende que, que bueno, que incluso saliendo con ese tiempo puede haber imprevistos, pero bueno, no importa, lo que importa es que la experiencia no me aporta tanto ahí, porque con pensarlo ya está. Pues si actuó bien o actuó mal es otro tema. En cambio acá, la experiencia es importante porque tiene que ver con la cantidad de información que yo voy a tener acá, ¿sí? Digamos, eso cuando aplica a la vida cotidiana, ¿no? Con esto de los teléfonos que me compré, la cantidad de veces que comí pescado. Acá también, lo que pasa es que esta información es una información que no la tengo yo por mi experiencia, sino que yo lo he estudiado, lo he visto en libros, pero nunca estuve al lado de un puma o al lado de un tigre. Estamos, pero bueno, no importa. En este caso tiene que ver con la experiencia humana, que ha estudiado al tigre, al puma, al gato, todo esto. Pero digamos que tiene que ver eso, porque de algún modo la experiencia humana o la mía es lo mismo. Es la experiencia que me permite afirmar, o mejor dicho, que me permite dar este salto de confianza para pensar que todos los felinos que me encuentren en el mundo, en la realidad, van a tener garras. Entonces me tengo que cuidar porque sé que me pueden arañar, por ejemplo. Entonces, como es algo muy práctico, tiene que ver mucho con la experiencia que tenga yo o con la que pueda sacar de los demás. Pero siempre es experimental, experiencial, mejor dicho. No es que sea un experimento. A veces hay experimentos, pero eso veremos que también puede ser con la deducción, porque es una forma de poner en cuestión algo y de hacer bueno, algún tipo de proceso que tenga la forma de una deducción o una inducción. Pero acá lo que tengo es que yo no puedo dar este salto, o sea, yo no puedo llegar hasta acá si no tengo
una cantidad suficiente de experiencia. Ese es el tema en cuestión. Porque si yo tuviera solamente esta línea, solamente sé que los gatos tienen garras, bueno, que son felinos y que tienen garras, yo no me alcanza para afirmar que todos tienen garras. Pero bueno, si tengo la experiencia o alguien me contó que el tigre también tiene garras y que el puma también las tiene, bueno, tengo más elementos para pensar que todos las tienen. ¿Mm? Y que dicho sea de paso, por eso es el nombre de enumeración incompleta. Porque yo lo que tengo es una enumeración. Yo digo, bueno, enumero este caso, ¿sí? Y se llama incompleta porque por más que yo tengo 3 casos, no hablo de todos los felinos que existen en la Tierra, igualmente me permite, o me permito yo a mí mismo, digamos, por medio de este argumento, dar un salto justamente y afirmar que todos tienen, ¿sí? O sea que acá claramente hay una generalización. Yo generalizo. Sé que este también, y de ahí salto a que todos tienen. O sea, lo di por general, lo generalicé. Tomé como que todos tienen las garras. Vamos. Por eso decía que se llama numeración incompleta, porque por más que yo no tengo toda la lista, digamos, de los felinos y de que tengan garras, con esta enumeración incompleta que tengo, igualmente doy el salto a lo general, a que todos tienen garras. ¿Ok? Entonces, ese es un poco digamos, bueno, cómo funciona este argumento inductivo en particular, pero también cómo funciona la inducción. Por más que sea un caso particular, porque hay otro tipo de inducciones, esta nos permite ver muy bien cómo funciona. Bueno, y como decía además, justamente, el tema de la probabilidad, el cuánto, ¿no? ¿Cuánta probabilidad hay de que esto sea verdad? Bueno, si yo tuviera solamente esto, la probabilidad es poca. Si tengo esto, la probabilidad es un poco más. Si tengo las 3 líneas, ¿no? Todo esto, la probabilidad es más. Y cuantas más premisas tenga, ¿no? De la 1 o 3. Si tengo 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, cuantas más tenga, más probable va a ser la conclusión. ¿Sí? Entonces, bueno, eso de algún modo es esencial, ¿no? Porque justamente eso es lo que nos permite nada más y nada menos que llegar a un número, o por lo menos algo, o si no quiero llegar a un número, porque tal vez yo no voy a decir con esto un número exacto, ¿no? Eventualmente en algunos casos se puede llegar a un número, bueno, hay que ver en cada caso, justamente la inducción hay que ver en cada caso. Pero lo que sí tengo seguro es más probabilidad en algunos casos que en otros. ¿Sí? O sea, si tengo 3, tengo un grado de probabilidad. No importa qué número, pero tengo un grado. Sé que es bastante. Si tengo 6, sé que tengo mucho más. El doble, más allá de cuál sea el número en sí. Entonces eso me permite, de algún modo, bueno, medir la probabilidad. Y eso es una herramienta muy importante. ¿Mm? Porque no solamente me da, digamos, me da la confianza para afirmar esto, sino que también me permite entender cómo funciona la inducción, ¿sí? Justamente porque entiendo que cada una de estas premisas me está aportando un elemento más a favor de esta conclusión final, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y yo les digo, es fundamental porque justamente me permite entender que la inducción opera siempre así. Por más que hay otros casos que ya después veremos, siempre se trata de que cuanto más
experiencia tengo de un tema, más voy a saber de ese tema. ¿Sí? Como dijimos, a diferencia de la deducción, donde yo no necesito tener una experiencia enorme en un tema. Con tener la capacidad de razonar sobre el tema, ¿sí? Ya está. Por eso es que esas historias como la de Sherlock Holmes y todo ese tipo de detectives, no todos los de las películas, pero los que son de ese tipo, de Sherlock Holmes, el típico inglés con la pipa, que lo que hace es descubrir los crímenes, no yendo a los lugares, a veces va también y busca pruebas, pero en general como es un razonador, no necesita buscar tanto y tampoco necesita, por supuesto, pelearse o hacer cosas muy extremas. Solo con ver ciertas cositas ya empieza a razonar y ese razonamiento no necesita demasiada experiencia o demasiada presencia de la persona allí. ¿No? Entonces, en el campo de la experiencia, en el mundo concreto, real. En cambio, esto sí, porque cuanto más experiencia tengo en un tema, más probabilidad tengo de llegar a una conclusión correcta sobre ese tema. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental saberlo. Y entender justamente, bueno, cómo funciona. Y en este caso es cuantitativo. ¿Sí? O sea, cuanto más cantidad de casos, que por supuesto tengan que ver con el ejemplo que estamos dando, más probabilidad voy a tener. Vamos. Entonces, bueno, esto ya está por acá. Recordar este caso, ¿sí? Y después veremos, la próxima clase vamos a ver otros casos que tienen que ver con, eh, justamente con, bueno, con otros ejemplos, ¿no? O sea, el ejemplo de la, se llaman así, enumeración incompleta es uno, después hay otro que se llama por analogía, que es cuando yo comparo características entre diferentes individuos y concluyo algo, o otros que son como más parecidos a la deducción, pero que no llegan a ser deducción, ¿sí? Que es el silogismo inductivo. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y bueno, una vez que ya veamos eso en la próxima clase, ya vamos a ir pasando a las teorías científicas, ¿sí? Porque nos falta tanto para los exámenes y tenemos que ya dar un salto, ¿sí? En la próxima, eh, digamos, tenemos que ya ir viendo el tema de la teoría científica, cómo se forma, la hipótesis, todo eso, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima, creo que Iván ya se te fuiste, ¿no? Cecilia, me parece que estaba por allí. Bueno, listo, quedamos para la próxima, cualquier consulta me la hace por el grupo. ¿Estamos? Estamos en contacto. Chau, chau. Hola Mateo, mirá, acabamos de terminar recién, ¿sí? Porque tuvimos ya, era una parte cortita, esto último. Y bueno, nada, te remito al video, lo voy a subir pronto. Era muy poquito, era solamente ver este caso de numeración. Si querés copiarlo, copialo, ¿sí? Y ya después mirá el videito. La próxima vamos a ver de nuevo esto y agregamos más casos de inducción, ¿sí? Dale, gracias. Dale, buenísimo, Mateo. Así que si querés copiarlo y ahora ya después cortamos. Ya. Sí, ¿listo? Tranquilo, ¿eh? Sí, Tómate tu tiempo. ¿Listo? ¿Seguro? Bueno, sí, ya le recapturo. bueno, buenísimo. Estamos en contacto entonces. Nos vemos la próxima. Chao, Mateo.